declaración administrativa de créditos fiscales de seguridad social ante el IMSS, a la aportación como patrón cuando el trabajador presta servicios a varios patrones, de baja, rectificación a los movimientos afiliatorios ante el IMSS de alta, reingreso, modificación de salario. Y aquí te dice, presenta tu escrito, por ejemplo, me voy a ir aquí. Declaración o rectificación a los movimientos afiliatorios ante el IMSS de alta, reingreso o modificación de salario. ¿Deseas aclarar o rectificar la fecha de alta o salario del alta, el reingreso o modificación de salario de tus trabajadores? Presenta un escrito de aclaración. Nos dice que es aclarar o rectificar. ¿Quién lo puede realizar? El patrón o sujeto obligado, representante legal. ¿Dónde puedo realizarlo? Es un trámite presencial. ¿Cuál es el costo? Pues trámite gratuito. ¿Qué es? Un escrito libre donde expliques pues las características de cómo se originó esa alta de tu trabajador. Y también viene la tarjeta te pide la tarjeta de identificación patronal, el alta o el reingreso, este lote que te arroja el ITSE cuando inscribes a tus trabajadores. En caso de modificación de salario, también aquí necesitas los datos correctos y original y 2 copias. Y aquí vienen por aviso. ¿Es necesario llenar algún formato? Sí, ya sea que sea el AFIL 2 o el AFIL 3 de modificación del salario del trabajador o de inscripción, el de modificación de salario nos va a mandar al PDF de la FIL 03 para que sea este el que llenemos. Y es una de las opciones que podemos tomar, sobre todo cuando me dicen, oye Diana, es que me di cuenta que una plantilla de 5 trabajadores, lo ideal es que, o bueno, ustedes también lo pueden ver de acuerdo a la administración que manejen, pero muchas veces decimos, van a entrar 5 trabajadores el 3 de agosto, ok, y los damos de alta todos en el mismo lote, ¿no? En el mismo lote de ingreso, y a veces esto genera que no podamos tener un alta individual para los trabajadores o que no nos percatemos de ciertos errores, por ejemplo, o que nos hayamos equivocado entre los salarios de esos mismos colaboradores, que los hayamos confundido, digo, pueden pasar muchas situaciones. Y en ese sentido, lo que podemos hacer es justamente ver, oye, me equivoqué en el salario, no era 500, era 300, lo doy a la baja. El IMSS te dice que si te das cuenta en los 3 días siguientes, lo hagas directamente en el sistema sin que presentes ninguna aclaración. Evidentemente nosotros ya tendremos como la respuesta si llega alguna invitación por parte del IMSS a preguntarnos del por qué tenemos esas modificaciones, como cambiaron las condiciones laborales o fue un error mecanográfico. Si ya son varios movimientos en donde tuvimos error, pues entonces sí podemos irnos aquí directamente a ver el tema de las aclaraciones en la subdelegación. Entonces, aquí, ¿qué información necesito conocer antes de realizar este trámite? El escrito libre que tiene que especificar claramente los datos requeridos y que solicite aclarar o rectificar, y tiene que estar firmado por el patrón, ¿no? Ya no me tengo tanto en los detalles, pero bueno, aquí podemos encontrar este tipo de aclaraciones para efectos de no quedarnos con la duda respecto de qué hago, lo muevo yo, lo corrijo yo sin avisarle al IMSS, nada más considerando que necesitamos tener la aclaración en nuestras manos respecto de que las condiciones del por qué se dio ese error. Si en algún momento dado llega una invitación por parte del IMSS, pues la presento, o de inmediato hacer la aclaración. Entonces, eso también puede ayudarnos a la presentación de estas inconsistencias o a la aclaración de estas inconsistencias. Nos dice esta aclaración administrativa, en la recepción de avisos, comprobación y rectificación, que el instituto va a recibir los avisos de inscripción de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando en su caso la veracidad de los datos por los medios que estime pertinentes y proceder rectificar a la información. El patrón que solicite por escrito al instituto la rectificación de los datos proporcionados respecto a la fecha de ingreso al trabajo, al regreso al trabajo o del salario del trabajador, deberá comprobar fehacientemente la procedencia de su petición, y ya viene justamente cuáles son las reglas. Si se refiere a la fecha de alta, aquí nos dice el instituto procederá a realizar la rectificación respectiva previo pago, en su caso por parte del patrón, de las prestaciones que se hubiera otorgado indebidamente al asegurado. Si se trata de un salario inferior a uno superior, la rectificación surtirá efectos a partir de la fecha manifestada en el primer aviso, debiéndose cubrir las cuotas o en su caso los capitales constitutivos que procedan. O sea, cuando lo diste de alta con un salario mayor resultando que era menor, puedes solicitar estas
notas de crédito para que te devuelvan. Y en su caso, si lo diste de alta con uno menor, debiendo hacerlo con uno mayor, entra este tema del pago de las diferencias que se hace a través del SUA. Em, y aquí, si se trata de un salario superior a uno inferior, también te dice la rectificación surtirá efectos desde la fecha de presentación de la solicitud, o sea, no desde que te equivocaste, que pudo haber sido el mes anterior, sino desde que te diste cuenta y presentaste la solicitud. Entonces ahí prácticamente lo que nos dice el IMSS, y sí le menciona en su ley, que es como la sanción por no dar de baja, por ejemplo, a un colaborador y demás, es que pues que sigas pagando las cuotas patronales, ¿no? En este caso, pues hasta que presentes la aclaración. Y nos dice, no obstante lo anterior, el instituto podrá efectuar la rectificación con la fecha manifestada en la solicitud, siempre y cuando se presente antes de realizar el pago que corresponda al mes en que se pretenda surta efectos la modificación de salario. Y aquí es como, pues si no me has pagado, entonces yo puedo hacer todavía la rectificación. Si ya me pagaste, va a ser más difícil que te dé esas notas de crédito, ¿no? Para que recuperes ese salario o más bien esas cuotas sobre que pagaste de más. Modificaciones al salario descendentes. Aquí también nos dice el 54 del reglamento de la afiliación, que estas modificaciones descendentes del salario de los trabajadores presentadas fuera de los plazos señalados en la ley surtirán efectos a partir de la fecha de recepción de los avisos por el instituto. Y aquí hay un ejemplo. Hace 2 meses ascendimos de cajero a gerente a uno de nuestros trabajadores, pero a los 15 días nos comunicó que por las responsabilidades del puesto quiere volver a ser cajero, sin importarle que su salario se había disminuido otra vez. Tendremos problemas al presentar 2 modificaciones de salario en tan poco tiempo, que era como el ejemplo que veíamos hace un momento. Y aquí nos vamos a que, de acuerdo con el artículo 15, la fracción 1 y 34, fracción 1 de la Ley del Seguro Social, es obligación del patrón pues comunicar al IMSS todas estas modificaciones de salario dentro de los plazos no mayores a los 5 días hábiles. Aquí lo estamos haciendo de esa manera, ¿no? Mientras ellos presenten los avisos respectivos dentro del tiempo señalado, no tendrán ningún problema con el Seguro Social, siempre que con antelación hubiesen celebrado con su colaborador el convenio modificatorio de las condiciones de trabajo, el cual debe estar ratificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y también debe considerarse que las modificaciones salariales descendentes presentadas fuera de los plazos legales surtirán efectos a partir de la fecha de recepción por parte del instituto. Entonces, sí nos da opciones de presentar estos avisos modificatorios, pero son aclaraciones que tenemos que tomar en cuenta, hacerlas de manera oportuna y que decimos, si yo quiero tomar la decisión de hacerlo sin avisarle al instituto, pues, por ejemplo, en este caso sería porque pues cambiaron las condiciones laborales de tener un salario con un puesto, pues ahora resulta que decidió regresar a su puesto anterior. ¿Cómo justificamos eso? Pues con las adendas o los contratos, un contrato laboral donde se vea primeramente esta adenda en donde subió de puesto, ¿no? La jerarquía y demás, el salario. Y después, cómo voluntariamente quiso regresar al puesto anterior. Entonces, todo esto pues podría ser un justificante de la modificación de las condiciones laborales del trabajador. Entonces, eso es lo que tenemos que estar teniendo o tenemos que tener en cuenta al momento de hacer cualquier movimiento ante el IMSS. Aclaraciones de movimientos ante el IMSS, aquí también ya hay muchos más, como es aviso de inicio de una huelga, aviso de modificación por cambio de domicilio ante el IMSS, que aquí también es importante, por cambio de nombre, denominación o razón social, aviso de modificación por cambio de representante legal ante el IMSS. Entonces también en momentos de huelga que vaya a entrar la empresa, hay que hacer el comunicado al instituto, porque estamos obligados a comunicar cuando empezó o se dio el estallamiento de la huelga dentro de los 8 días hábiles siguientes, acompañar las constancias que así lo acrediten. Y aquí es importante reconocer que el instituto mantendrá vigentes los derechos de los asegurados durante el tiempo que dure el estado de huelga para efectos del otorgamiento de las prestaciones médicas en términos de lo dispuesto del artículo 109. En caso de que el instituto hubiese otorgado indebidamente prestaciones en dinero a los trabajadores durante el periodo de huelga,
a consecuencia de la omisión en la presentación del aviso de estallamiento, el importe de aquellas deberá ser restituido al instituto por el patrón, ¿no? Si no le avisaste que estuviste en huelga y entonces el IMSS estuvo otorgando subsidios por incapacidades en ese momento, entonces te dice, bueno, es responsabilidad tuya y tú tienes que hacer frente a ese pago. Tendrás que hacerme el pago de esas cuotas. Respecto a los trabajadores que presten sus servicios a la empresa que se encuentre en huelga y soliciten al instituto durante dicho periodo el otorgamiento de una pensión, se procederá a operar la baja de sus colaboradores, que es esa baja oficiosa que tiene la facultad de hacer el IMSS, y a certificar las semanas cotizadas hasta antes del estallamiento de la huelga. Si se acredita el derecho al otorgamiento de una pensión, el instituto procederá a otorgarla independientemente del estado jurídico de la huelga. Me ha pasado ver en temas de pensiones que ya cuando están revisando sus semanas cotizadas, de pronto resulta que eh, que no tienen ciertas semanas reconocidas y ya cuando hacen como memoria me dicen es que creo que estábamos en la empresa, me parece que entró en huelga en ese momento, entonces ahí también es importante reconocer ese tipo de situaciones con los colaboradores que también los deja afectados a ellos en esa otra parte en cuanto a las prestaciones que se van a retiro. Aclaraciones de movimientos ante el IMSS, algunos otros, aviso de modificación por suspensión o término de actividades, también aviso de modificación por sustitución patronal ante el IMSS, y aquí, a ver si me deja entrar, pero bueno, no. Pero son algunas páginas que ustedes pueden justamente corroborar si se van directamente a internet, porque les digo, tiene muchas herramientas el instituto, mucha información. El punto es encontrar en trámites y servicios pues todas estas situaciones, avisos de incidencia de obra, de huelga, modificación por cambio de domicilio, de clausura, por escisión, por fusión, por cambio de representante legal, que también es uno muy común últimamente, aviso de modificación por cambio de representante legal, qué es, quién lo puede realizar, si se puede realizar en línea, sí, y los documentos que necesitamos tener a la mano. Entonces, realmente la información pues la tenemos en la página del IMSS. El tema es nada más como que meternos directamente a los trámites para poder empezar a buscar, porque son, si nos regresamos acá en estos avisos, vean las hojas acá que tenemos de trámites. Última hoja 14 con distintos trámites. Entonces aquí hay muchos trámites que podemos hacer y aprovechar que tenemos este apartado de internet para saber si algunos pueden ser digitales y no presenciales. Y ante la falta de información, pues siempre va a ser bueno acudir a la subdelegación primero para saber qué papeles son los que necesitamos para posteriormente ya acudir directamente a la subdelegación con todos los requisitos previstos. Y bueno, aquí hablábamos justamente de esta parte cuando los trabajadores tienen dos trabajos, que eso, acuérdense, depende desde que yo contrato al colaborador y estamos aquí ya en el reclutamiento de la persona, sabiendo cuánto le voy a pagar, porque con base en eso hago la determinación del salario base de cotización, con eso sé si tiene un crédito Infonavit, ahí mismo le digo que tiene cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades respecto de posiblemente de la entrega de las incapacidades cuando esté una atención médica en el IMSS. Aquí también el tema de si tiene dos trabajos, porque acuérdense que mencionábamos el tema del subsidio al empleo, que es un tema, pues aparte es un tema directamente que lo vería quizá una área distinta a la de nómina, pero también es importante que le pasemos esa información, ¿no? Posiblemente ya tiene un trabajo previo y ya le están aplicando, dependiendo del importe de su salario, un subsidio al empleo, que entonces la empresa que ahora está, o nuestra empresa que ahora lo está contratando, ya no tendría que estar otorgando y tampoco se lo podría estar acreditando la empresa. Entonces, todo parte de aquí, ¿no? De inicio de la contratación para que con este control del pago de las incidencias, pues alimente todo lo demás hasta acá. Entonces, en ese sentido, es que si yo conozco que mi trabajador
tiene otro trabajo, uno o más. Entonces aquí nos dice a varios patrones y la suma de los salarios rebasa el límite superior establecido en el artículo 28. Recuerden que son 25 UMAS. A solicitud por escrito de cualquiera de estos, el instituto autorizará a que cubran la parte proporcional de cuotas que les corresponda de acuerdo con la fórmula siguiente. Se dividirá el tope de cotización entre la suma de los salarios reportados al instituto por los patrones. El cociente se multiplicará por cada uno de los salarios reportados y el resultado será la base de cotización para cada uno de ellos. Y la autorización que expida el instituto por este motivo estará vigente hasta que se modifique el salario mínimo nacional o para efectos de cómo estamos ahora, la frontera norte o las condiciones de aseguramiento del trabajador. Y aquí nos dice, cuando está elaborando para los mismos jornada o semana reducida, a solicitud por escrito de cualquiera de estos, el instituto determinará y autorizará para cada uno el salario con el cual deberá cubrir las cuotas aplicando las reglas siguientes. También podemos tener trabajadores, sobre todo en jornadas o semanas reducidas, que estén prestándonos su servicio, que también están teniendo otros trabajos, ¿no? Como para complementar salarios o porque tienen más opciones de tiempo para poder prestar su servicio subordinado. Entonces, aquí nos dice que va a ser el propio instituto el que nos va a ayudar a determinar estas cuotas obrero-patronales para, bueno, más bien el salario con el cual vamos a estar pagando las cuotas obrero-patronales. Si se dan cuenta, es como todo va a depender justamente de cómo se dé la contratación. Si yo tengo esas condiciones bien reconocidas, entonces nada más tengo que saber qué otras cosas puedo considerar o qué otras consideraciones puedo tener. Me voy a detener un poquito aquí en el chat porque tenemos una duda. Jesús nos dice, si el trabajador ya estaba topado y laborará con otro patrón, ¿de cualquier forma tendré que hacer proporcionar la retención? Ok, esa es una pregunta muy interesante, Jesús, porque posiblemente podemos tener ya un trabajador que te dice, bueno, ya tengo otro, este es mi segundo trabajo, no sé, el primer trabajo en donde estoy ganando, posiblemente nosotros lo saquemos por diferencia, ¿no? Nos diga, estoy ganando 80,000 pesos en el otro trabajo. Y aquí pues es como un tiempo, una jornada reducida, por ejemplo, nada más de cierto tiempo. Entonces, aquí, bueno, lo voy a poner acá, como si fuera en el apartado de cuando tenemos la contratación, que el colaborador nos diga, tengo o gano 80,000 pesos en el otro trabajo, esto representa un salario diario de 2,066 y ya desde aquí pues estamos rebasando el tope que nos dice el IMSS, que son 25 UMAS. El valor de la UMA 2,405. Pero acá estamos hablando de inicio del salario diario y aquí sería el salario diario integrado. Entonces, si yo lo veo de esta manera, 1,0452, considerando que sea como la integración con las prestaciones mínimas de ley, pues estaríamos diciendo que tendría un salario diario integrado o base de cotización de 2,787. En este sentido, aquí ya vemos como que estas diferencias. Este es mi salario base de cotización, está topado. Entonces, la empresa que lo está contratando con este salario lo tiene que inscribir para efectos del salario base de cotización. Salario base de cotización. Es mi Excel, ¿verdad? El que está como poco loco. Eh, y en salario base de cotización, pues lo tendría que inscribir con este topado. Ok. Pero este salario diario integrado es con el que yo voy a hacer frente, o esa empresa va a hacer frente a todas las obligaciones laborales, ¿correcto? Ante una indemnización, ante el pago de bonos, y lo quiere hacer proporcional a su salario, este sigue siendo para efectos laborales, pero va a tener un salario distinto para efectos de las contribuciones en materia de seguridad social. Este no lo vamos a dejar de reconocer, esto es para efectos laborales, pero este va a ser para efectos del pago de las cuotas sobre patronales. Llega conmigo y nos dice, gano 80,000 pesos en el otro trabajo, contigo voy a estar en una jornada reducida, una semana reducida. En proporción a eso, posiblemente yo le vaya a pagar, no sé, unos 10,000 pesos, posiblemente. Si ven cómo es mi Excel, el que está un poco raro. Aquí, entonces, lo voy a poner de este lado porque ni siquiera me permite bajar para que ustedes vean.
Algo hice al principio, pero bueno, aquí me voy a quedar. Es 1,000 pesos entre 30, considerando que también va a ganar con prestaciones mínimas de ley. Este tendría que ser el salario con el que yo lo inscribo, pero como ya está inscrito acá con el salario topado, al que le convendría presentar pues prácticamente esa aclaración, pues sería esta primera persona, en el sentido de que pues si ve que tiene otro trabajo acá que está pagando 300, por el cual lo están inscribiendo con 348 pesos, pues le ayudaría a él a disminuir esta aportación. Ahora, si no lo hace esta persona, lo podemos hacer posiblemente nosotros. A quien va a beneficiar pues es al tercero, porque en proporción estaríamos pagando nosotros esa aportación. Entonces, podemos presentar cualquiera de los dos esa aclaración, como decir, bueno, yo tengo un colaborador que dice que gana 80,000 pesos. Una cosa es que gane 80,000 pesos y otra que sí lo tengan dado de alta con ese salario, que también ahí vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Si el trabajador te dice, gana 80,000, pero no sabes si está cotizando con el salario de 80,000, ahí también queda un poco la duda. Hay que estar seguros de que, por ejemplo, en el ejemplo que nos pone Jesús, que sí esté cotizando con los 2,450, con el tope. Y en ese sentido, nosotros podemos presentar una aclaración y pagar en proporción. Quien pagaría de todos modos más sería esta primer empresa. Y nosotros nada más pagaremos en proporción a estos 348 pesos. Aquí también es importante nada más considerar que no podemos no inscribirlo al Seguro Social, ¿no? Porque también ha pasado, y creo que viene en su material un caso, no, aquí ya no viene en este material, pero también me ha pasado en la práctica que me dicen es que el trabajador ya está cotizando y está cotizando al tope. Entonces, pues puedes no presentar ninguna aclaración, Jesús, ni tú ni esta empresa, tú estar pagando 348 las cuotas con un salario de 348 las cuotas patronales y la otra empresa al tope y el que está recibiendo el beneficio